Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La palabra con la que quiero comenzar hoy es la palabra justicia. El Dios verdadero es un Dios de justicia, y por lo tanto su pueblo será gente que busca ejecutar, como dice el profeta Zacarías cuando le ordena al pueblo de Dios a que ejecute la justicia. Vamos a ver en nuestro estudio de hoy, en el libro de Éxodo, capítulo 28, en la segunda parte de este capítulo, vamos a ver un elemento muy especial: cómo fue confeccionado y cómo está relacionado con la justicia para el pueblo de pacto de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 28. Comenzaremos en el versículo 15, donde quedamos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando sobre las vestiduras sacerdotales, no sobre los instrumentos dentro del tabernáculo o fuera de él, en el atrio. No estuvimos hablando del arca del pacto, ni de la menorá, ni del pan de la proposición, ni de ese altar afuera, ni de ninguno de los utensilios que se usaron para construir el tabernáculo. El énfasis ha cambiado a los Kohanim, a los sacerdotes, y la semana pasada comenzamos a hablar de sus vestiduras. Si retrocedemos un momento y vemos en el versículo 4, Éxodo 28:4, estas son las vestiduras que harás, y vimos nombrar el hoshet, el pectoral, luego el efod, el chaleco, el ma'il, el manto, el ketonet, tashpatz, la túnica de cuadros, y el mitznefet, que es el turbante o el sombrero, y finalmente el avnet, el cinturón. Ya hemos hablado de todas esas prendas, excepto de una. No hemos dado detalles sobre la primera de ellas. Hablé de cómo resulta algo extraño y peculiar que esta primera prenda no fuese explicada ya. Se aludió a ella, pero cuando hablamos de la construcción, de la preparación de estas vestiduras sacerdotales, ignoramos la primera, porque el texto lo hace así. Ahora, en el versículo que comenzaremos, vemos que una vez más, después de mencionar las otras 5 prendas, comenzamos con la primera, el pectoral. Veamos nuevamente ese verso, el verso 15. Hablando con Moisés, pues Moisés es el responsable, él recibe la instrucción con el fin de que todas estas cosas se lleven a cabo en obediencia a la palabra. Leemos en el versículo 15, y harás un hushen mishpat. Aquí encontramos una diferencia, porque en el versículo 4 simplemente vemos la palabra hoshen, que significa pectoral, pero aquí hay una palabra adicional unida a él, hoshen mishpat. Mishpat es un término para juicio o justicia. Es por eso que estamos enfatizando esta palabra, porque se destaca. La primera vez que se menciona el pectoral simplemente dice pectoral, pero la segunda vez se menciona, como acabamos de ver, pectoral de justicia. Leamos de nuevo el versículo 15. Y harás el pectoral de juicio o justicia. Luego se nos dice, como con muchas otras vestiduras y utensilios, Maasei Hoshef, una obra de Hoshef, una palabra
que significa inteligencia, y nos la hemos encontrado frecuentemente. Nos habla de algo bien pensado, lo que significa que se requiere inteligencia para poder hacerlo, y esa inteligencia proviene, y aquí está la clave, de las instrucciones de Dios. Estoy consciente de que algunos traducen esto de una manera un poco más secular, entendiendo Hoshef simplemente como algo entretejido, pero esto no puede derivarse del matiz de esta palabra por sí misma. Así que es una obra de inteligencia, lo que significa que una persona común no podría hacerlo. Recuerden la semana pasada, quienes están haciendo esto son aquellos que han sido dotados, que han sido llenos con el espíritu de sabiduría en su corazón. Y esa habilidad que viene de la sabiduría espiritual es la que les da el conocimiento y la inteligencia para hacer esto. Luego, vemos que esto se hace, leemos en el verso 15, Kei Maasei Ephod. Es una obra que se hace como el chaleco, y dice que así debes hacerla. Y cuando dice como el chaleco, el éfod es semejante en cuanto a sus materiales y su construcción, en el sentido de que está hecho de oro, y tejelet, que es ese color azul o turquesa, es un material. También púrpura real o argamán, y Tolaat Shani, que significa escarlata. Así es como debe hacerse. Y continúa diciendo que también está hecho de lino torcido. Y como leímos, dice, así es como lo harás. Versículo 16. Aquí no hay realmente nada nuevo, en el sentido de que muchos de los instrumentos, los utensilios o las vestiduras que hemos visto estaban compuestos de los mismos ingredientes: oro, tejelet, luego vemos argamán, tolaat shaini, y luego este shesh, que es lino torcido. Hay desacuerdos sobre si son elementos separados que se colocan juntos o si están entretejidos, y esa es la implicación de que esta obra requiera inteligencia en cuanto a cómo unir estos materiales. No necesariamente en nuestro entendimiento de cómo se teje normalmente, sino que todo esto se une de alguna manera especial. Este proceso no está claro, y por eso veo tantas veces hoy en día a personas diciendo cosas, y aquí está el problema. Repiten lo que escuchan en lugar de verificar y hacer la debida diligencia para ver si es cierto. Escucho todo el tiempo a personas decir que todo está listo para que se construya el templo. Eso es una gran falacia. Estaba escuchando a un sujeto, y este sujeto es conocido por temas de consejería matrimonial. El problema es que no creo que él tenga ninguna credencial en consejería matrimonial. Y tampoco tiene credenciales bíblicas, es decir, nunca ha estudiado de manera formal. Tiene un doctorado honorario, eso es bueno, es un honor, pero no es algo que se labró. No es que él haya estudiado a fondo para aprender la metodología de cómo interpretar las escrituras, los idiomas y todo lo demás. Pero este sujeto anda diciendo por ahí que todo está listo, que el Sanedrín está en su lugar. No existe ningún Sanedrín hoy en día. Yo entiendo que este tema es muy popular en muchas revistas cristianas y en sitios web afirmando que hay un Sanedrín. No, lo que existe en realidad es un grupo de individuos, principalmente anónimos, que han dicho: nosotros somos el Sanedrín. Pero les pregunto, ¿con qué autoridad se hacen llamar Sanedrín? Con ninguna en lo absoluto. No existe ninguna autoridad que los reconozca. Lo que sí existe es algo llamado el rabinato. El rabinato es una junta de rabinos reconocida por el gobierno israelí. Y esta junta de rabinos rechaza la existencia de ese Sanedrín. Así que aunque algunos digan de manera muy ligera que existe un Sanedrín, lo cierto es que no lo hay. Debemos entender que mucho de lo que es necesario
Y por supuesto estamos hablando del tabernáculo. Pero estas mismas vestiduras, estos instrumentos, utensilios y muebles que hemos venido estudiando, todos ellos también son parte del templo, del tercer templo. Y ninguno, repito, ninguno de estos elementos ha sido fabricado. Existen ejemplos con fines educativos elaborados por un instituto, uno del cual seguramente han oído hablar, llamado el Instituto del Templo. Pero este instituto tampoco tiene reconocimiento oficial. Ninguna autoridad real lo respalda como Instituto del Templo. Es simplemente un grupo de personas que se unieron, lo formaron y realizan estudios, algunos que son muy buenos, pero nada oficial hay en ellos. Y cuando los examinan y les hacen preguntas sobre por qué hicieron ciertas cosas de tal manera o cuál fue la motivación, responden, bueno, lo leímos de esta fuente o de aquella, pero hay una multiplicidad de maclohet, lo que significa desacuerdos, sobre cómo se deben hacer. No podemos ser tan descuidados y ligeros con la palabra de Dios. Hay muchas cosas que no sabemos, y por eso las autoridades en Israel te dirán, estamos esperando que venga Elías para que nos instruya sobre cómo hacer estas cosas correctamente. Maasei Joshef, simplemente no entendemos lo que eso significa hoy en día. Pasemos al verso 16. En esta lección nos vamos a enfocar exclusivamente en el Hoshen Mishpat, el pectoral de justicia. El capítulo 28 lo estudiaremos en 3 partes, porque este tema es importante. La semana pasada tratamos las primeras 5 vestiduras, y esta semana continuaremos con la primera de ellas. Y noten lo que dice, versículo 16. Revúa y Hiyei. Revúa, que algunos pronuncian ribúa, es un cuadrado. Existe una diferencia entre el ribúa del hebreo moderno y lo que vemos en el Tenaj, la Biblia hebrea. Son similares, pero hay algunas diferencias. Revúa y Hiyei significa que debe ser cuadrado. Y luego tenemos la palabra kaful. Bien, kaful, si tú vas, por ejemplo, como hago con frecuencia, a un restaurante aquí en Israel, y a mí me gustan las hamburguesas, a veces pido una hamburguesa kaful, que significa doble, con 2 carnes. La mayoría de las traducciones en inglés dicen que esto está doblado, y esa podría ser la interpretación correcta, como vimos cuando hablamos del tabernáculo. Se usa la misma palabra para describir algo doblado en 2. Pero entendamos que hay una diferencia entre la palabra aquí para kaful, doble, y la palabra para multiplicar, que se deletrea kaf, fei, lamed. La palabra para doblar algo es kuf, fei, lamed. Así que leikapel no es la misma palabra, aunque puede tener la misma implicación en la práctica para este fin. Lo que nos está diciendo es que debe ser cuadrado, pero nos vamos a dar cuenta, si seguimos leyendo, encontramos la frase seret arkou. La pregunta es esta. Un seret, si tomas la distancia desde el pulgar de la mano hasta el dedo meñique, esta distancia de aquí a aquí es un seret. Sabemos que un codo se mide desde esta parte del brazo hasta el final de los dedos, por lo que un seret obviamente es más pequeño. La pregunta y el debate es, cuando aquí dice kaful, ¿quiere decir doble o quiere decir la mitad? Es decir, ¿es doble porque está doblado para que mida un seret, esta medida más pequeña, o se trata de uno doblado, si fue doblado de esta manera para hacer la mitad de lo que tendría si fuese un rebúa, formando así un rectángulo? Analizando todo esto, en mi opinión, lo que se nos está diciendo es que esto está siendo duplicado en el sentido de que ha sido doblado, y así queda de una medida de un seret. Y si seguimos leyendo, dice
que su ancho también será de un seret, por lo que su longitud y su ancho, en mi opinión, cuando leo esto entiendo que son los mismos, pero está doblado. Así que el ancho es 1, la longitud es 2, pero se dobla de una manera que lo convierte en un cuadrado. Y la razón para esto, según la mayoría de las autoridades rabínicas, es que se quiere un bolsillo en el pectoral para colocar algo dentro de este bolsillo. Y hablaremos de eso más adelante. Veamos ahora, por favor, el versículo 17. Tenemos aquí el mismo material que el del efod. Así que el pectoral está compuesto del mismo material, del mismo tipo de tela, que el chaleco. Pero noten algo más. Este pectoral va a tener algo más. En el versículo 17 dice que tendrá algo adherido. Dice que en él o con él tendrá o estará lleno de incrustaciones de piedras. Este pectoral será hecho del mismo material del efod, pero adheridas a él, tendrá incrustados en él unos rellenos. Y estos rellenos es como cuando vas al dentista. Si tienes una caries, espero que no, pero ellos ponen un relleno en esa cavidad, ocupa ese espacio. Del mismo modo, habrá piedras, como veremos aquí, colocadas sobre esta prenda, sobre el pectoral. Y en el texto quedará muy claro cómo se hace. En primer lugar, mira de nuevo, y lo llenarás con un relleno de piedras. Habrá 4 filas de piedras, y quiero decirles que cada fila tendrá 3 piedras. Así que son 4 filas con 3 piedras en cada fila. ¿Cuántas en total? Obviamente 4 por 3, 12. ¿Creen que es casualidad? No. Tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Vimos la semana pasada que sobre el efod había correas para los hombros, y en esas correas para los hombros se colocaban piedras de shoham, y en ellas estaban grabados los nombres de Israel. 6 nombres en cada piedra. 2 piedras, 6 por 2, 12. El propósito era que los hijos de Israel, sus nombres, fuesen recordados mientras el sacerdote realiza su servicio. Lo mismo pasa aquí, pero en lugar de 6 nombres de un lado y 6 nombres de otro, en el centro estarán los mismos 12 nombres, pero escritos en 4 filas con 3 piedras en cada fila. Leamos ahora la segunda parte del versículo 17. Dice, una fila de odem, pidda u barejet. Esta es la primera fila. La palabra odem es una piedra rojiza porque viene de la palabra adom. Esta es odem, pero proviene de la misma raíz que representa un color rojizo. No estamos seguros de qué piedra es exactamente, ni tampoco de la siguiente piedra, esta pidda, porque aunque muchos dicen que es topacio, no es más que una suposición. Luego tenemos la palabra barejet, que según la mayoría de los eruditos significa esmeralda, y hay cierta base para entenderlo así. Esta es la primera fila. En la segunda fila tenemos nofej, que de nuevo, para algunos eruditos es una turquesa, pero no estamos seguros. Luego tenemos sapir, que es zafiro, y finalmente yahalom, que es diamante. Tenemos así las 2 primeras filas, y faltan 2 más. La tercera fila, versículo 19. En esa tercera fila tenemos leshem, que no sabemos qué es, shevo, otra que tampoco conocemos, y ahlamá, que de nuevo tampoco identificamos. Algunos aseguran que es amatista, pero, insisto, es solo una suposición. La cuarta fila tiene tarshish, que según algunos es berilio, que es una piedra de tonalidad rojiza, y luego shoham, que podría ser ónice, pero no es seguro.
Y la última es yashfei, que podría ser jaspe. Noten que dice que estas piedras tienen un engaste, podríamos decir, lo que significa que están colocadas en un engaste de oro, y esto será para su relleno. Así que tenemos este material hecho de lino torcido y también escarlata o carmesí, junto al púrpura real y el material azul. Y también vemos oro en él. Todo esto es la misma mezcla de componentes o materiales con los que se fabrica el chaleco o efod, pero esta es una parte adicional que se coloca sobre el chaleco. Y sabemos que este material está compuesto de 12 engastes de oro. Los 12 engastes de oro tienen 12 piedras diferentes que se relacionan con los hijos de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Pasemos al versículo 21. Y las piedras serán para los nombres de los hijos de Israel. Esto es importante porque Dios, cuando los hijos de Israel están adorando, y noten algo, no solo ellos, sino que los israelitas debían ser una luz para los gentiles, para conducirlos a que también adorasen. Hay una relación entre la adoración e Israel. Así que estas 12 piedras representan los 12 nombres de los hijos de Israel. 12 sobre sus piedras. Y deben estar grabados, estos nombres deben estar grabados como el grabado de un anillo de sellar. El anillo de sellar representa propiedad y autoridad, y por eso se utiliza esta frase aquí. Habla de cómo tiene autoridad el sumo sacerdote al presentarse ante Dios llevando estos nombres sobre sus hombros y sobre el pectoral. Aquí hay algo significativo. Estos 12 nombres están escritos 2 veces. Lo he dicho, 6 nombres en un hombro y 6 en el otro, sumando 12. Y luego nuevamente los vemos en el pectoral para un total de 24. Y muchos ven el número 24 o 12 por 12, es decir, 144. Todos estos números, el 12, el 24, el 144, los ven relacionados con el reino, tal como vimos cuando estudiamos Apocalipsis 21 y 22, en ese estado final del reino de Dios, llamado la Nueva Jerusalén. Así que estos nombres están grabados tal como la obra en un anillo de sellar. Un hombre, es decir, cada uno de estos patriarcas, cada uno de sus nombres estarán para las 12 tribus. Y lo interesante es que no podemos cambiar los nombres. Tienen que ser Rubén, Simeón, Leví, Judá. Todos estos nombres estarán representados en el reino de Dios. Eso tiene grandes implicaciones. Y cuando estudias el libro de Apocalipsis, te das cuenta de que no solo estos 12 nombres aparecen en las 12 puertas, sino que también hay otros 12 nombres relacionados con los cimientos de las puertas, que corresponden a los discípulos de Jesús, a los 12 apóstoles. Todo esto muestra la conexión, la unidad que Dios traerá entre su pueblo del antiguo pacto, al cual llevará a la fe en el mensaje del nuevo pacto, y su pueblo del nuevo pacto, al cual ya ha llevado a la fe a través de ese mismo mensaje. Habrá unidad. No es una sustitución o un rechazo del pueblo antiguo, sino una restauración. Estos 2 grupos en una sola verdad, la verdad del Evangelio. Verso 22. A partir de este verso, nos enfocaremos en la unión del pectoral, de ese pectoral de justicia o juicio, con el efod, con el chaleco. Veremos que hay una unión superior y una unión inferior. Ya hablamos de la unión superior cuando vimos el efod la semana pasada. Si retroceden al versículo 13, leamos Éxodo 28:13.
dice, Veiasita mish et sod zahav. Habla del grabado para las dos piedras, una en un hombro y otra en el otro. Así que también tienen un grabado, y dice inmediatamente después, en el verso 14, y harás 2 cadenas de oro puro, tejidas, trenzadas o entrelazadas. Las harás con trabajo de trenzado, y estas serán 2 cadenas de oro sobre los engastes. Lo que vemos aquí es que estas cadenas de oro son las que unen las piedras que están en las correas de los hombros con el efod. También veremos algo similar cuando hablemos del pectoral, estando unido al efod. Ya podemos volver al versículo 22, que dice, y harás, con respecto al hoshen, al pectoral, y de nuevo, el fin es unir todo esto. Tú harás shar shot. Si eres bueno en hebreo, notarás que en el versículo 14 decía, y tú harás, verso 14, estas cadenas, pero esta es la palabra shar sheirot. Aquí tenemos una variación, es la misma raíz, pero simplemente aparece la palabra shar shot. Algunos dirán que uno es masculino y el otro es femenino, que uno tiene una letra duplicada y el otro no. Pero seguimos hablando de cadenas o cordones de oro, o una especie de cuerda hecha de oro. Puede estar construida de manera similar, pero no exactamente igual. Aún así, si seguimos leyendo en el versículo 22, dice que harás en cuanto al pectoral, al final o en los extremos, cadenas, y ellas serán, tal como lo vimos antes, serán trenzadas o entrelazadas en oro puro. Entonces, en la parte superior, lo que une las correas de los hombros, me refiero a las piedras, están unidas a estas correas, pero también están conectadas de una manera especial al chaleco, al efod. Y ahora vamos a ver lo mismo con respecto al pectoral. Para algunos, las piedras están unidas y quizá podamos mostrar aquí una imagen de cómo algunos ven el pectoral unido y también las piedras unidas por sus engastes, formando una unidad. Espero puedan ver esta imagen para ayudarles a comprenderlo. Verso 23. Y harás para el pectoral 2 anillos. Así que ahora, con el fin de unirlos, necesitamos estos aros o anillos que son de oro. Pondrás estos 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Antes, cuando hablábamos de las correas de los hombros, también mencionamos esta unión, pero era algo diferente. Ahora, en la parte superior del pectoral, porque estará unido, ya lo mencioné antes, pero lo diré de nuevo, este pectoral estará unido al efod, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y hay una diferencia. Ambos tendrán, como veremos, anillos de oro, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior, en los bordes o extremos del pectoral. Sigamos leyendo. El versículo 23. Y harás para el pectoral 2 anillos de oro, y pondrás estos 2 anillos en los 2 extremos del koshen, y pondrás los 2 trenzados de oro, estas serían estas cadenas, sobre los 2 anillos en los extremos del pectoral. Tal como dijimos, estarán unidos. Estos anillos están en la parte superior, en los extremos, y se unirán al efod.
Algunos dicen que específicamente se unirán a las correas cerca de las piedras, como muestran las imágenes. Otros lo ven de manera diferente, pero sigamos adelante con el verso 24. Y pondrás los dos trenzados de oro, estas dos cadenas, sobre los dos anillos en los extremos del pectoral. Verso 25. Y los dos extremos de los dos trenzados pondrás sobre los dos, y aquí lo enfatiza, engastes. Esto es muy importante porque hablamos de que está atado a estos dos engastes de oro. Y esto es muy significativo. Y dice que los pondrás sobre, dice, ketfot ha-ephod. Ahora esto pone fin al debate, porque estos engastes son los engastes de oro donde las dos piedras estarán sobre las correas de los hombros, porque en el verso 25 al final se menciona que estas dos correas del ephod están contra o al frente, o sea, en la parte delantera. Así que estará al frente de la persona y no en la parte trasera. Podrían haber estado unidas debajo de los brazos, pero se dice claramente que estarán en la parte frontal, donde están las piedras. Entonces, esto se hace muy claro. Verso 26. Y harás 2 anillos de oro y los pondrás en los dos extremos del pectoral, en los lados que pasan por el ephod, en su casa. Y esta palabra para casa se refiere a los lugares internos. Así que toda esta instrucción es muy clara en cuanto a cómo está unido el pectoral al ephod. La casa es probablemente de lo que venimos hablando, de los lugares donde los anillos son colocados en los extremos, esta unión de los anillos en ese lugar. Todo esto nos habla de cómo está unido el pectoral, cómo debe estar unido al ephod, con sus correas para los hombros, en los lugares para el engaste, estos engastes de oro donde van estas 2 piedras que contienen 6 nombres para cada uno de los 12 hijos de Israel. El pectoral va conectado donde están los nombres de Israel arriba, y el pectoral en sí tiene también los 12 nombres de Israel. Veamos ahora el verso 27, en el cual vemos un cambio. Ya no estamos hablando de la parte de arriba o de la parte superior del pectoral, sino que ahora hablaremos de la parte inferior, que se unirá de manera similar, pero con algunos cambios. Versículo 27. Y harás 2 anillos de oro, y los pondrás en las 2, fíjense bien, en las 2 correas de los hombros del ephod. Pero noten que en la parte baja debe tener, y nuevamente vemos por el frente. Ahora nos damos cuenta de que bajan y las correas de los hombros están cerca de la parte inferior. La ilustración que pondremos en pantalla te ayudará a visualizar que estamos hablando de la parte inferior. Y noten lo que dice. Sigamos leyendo. Dice: en contraste con la unión de arriba, será en la confección de este ephod, en esta obra inteligente del ephod. ¿Por qué digo que está abajo? Bueno, hemos tenido la palabra lemata, pero miren el verso 28. Tenemos una palabra diferente, veyit keisu, que habla del cierre o de la unión del pectoral en la parte inferior, pero es un tipo de unión diferente. Aquí tenemos la raíz moderna, de donde proviene la palabra en hebreo para el término cierre. Y un cierre es un accesorio que simplemente cierra una prenda. Aquí no habla de lo que nosotros concebimos como un cierre, pero sí tiene el propósito de unir o cerrar algo. Y noten cómo lo expresa. Versículo 28. Ellos cerrarán, o mejor dicho, asegurarán el pectoral
con sus anillos, a los anillos, dice a los aros o anillos del efod. Así que el pectoral tiene 2 anillos en la parte inferior y también se asegurará a las correas de los hombros en la parte inferior. Y tendrá 2 anillos, pero no se hará con una cadena de oro o con las 2 cadenas de oro, sino con el petil tejelet. Petil es como una cinta o un hilo, pero más grueso. Es la misma palabra que muchos reconocerán por el término tzitzit, esos 8 cordones o hilos que se colocan en la prenda que llamamos talit, esa prenda de 4 esquinas que llevamos puesta todo el tiempo. No la confundamos con el talit que se utiliza para orar. Esta es la misma palabra que se usa en diferentes lugares para eso. Así que se trata de un cordón de tejelet. Pueden ver en la imagen que la parte inferior no se une con oro, sino con un trozo de tela o tejelet. Y esto es parte de la confección inteligente del chaleco, con el objetivo de que no se suelte, para que el pectoral no se desprenda del efod. Tiene que estar siempre unido, por arriba con cadenas de oro y por abajo con cordones de tela de tejelet, que es esa tela azul o color turquesa que encontramos con tanta frecuencia en nuestro estudio del Mishkan o del tabernáculo. Pasemos al versículo 29. Y Aarón, noten que este pectoral es solo para el sumo sacerdote, y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel sobre el Hoshen HaMishpat, el pectoral de justicia, sobre su corazón. Fíjense que se debe colocar sobre el corazón cuando entre al lugar santo o al santuario, y lo hará como un recordatorio delante del Señor continuamente, siempre. Así que cada vez que veamos a Aarón entrar en el lugar santo, llevará su pectoral puesto, y lo hará así para orar e interceder. La mayoría de los estudiosos dice que es para interceder por los hijos de Israel ante el Señor, y esto lo hará así siempre. Versículo 30, el último versículo por el día de hoy. Leemos: y pondrás sobre el pectoral de justicia. Y ahora tenemos 2 palabras pero muy inusuales. Y veamos cómo deben entenderse. Estoy hablando de esto. Pondrás en el pectoral de justicia o de juicio el Urim y el Tumim. En inglés lo traducen como Thumim, pero no existe este sonido th en hebreo, es un error. Así que debe ser Tumim. Entonces estamos hablando del Urim y el Tumim. Urim proviene de la palabra hebrea para luz y Tumim deriva de la palabra para íntegro, completo, perfecto. Si regresamos a la frase que vimos en los versículos 29 y 30, Hoshen Mishpat, ¿por qué lo llamamos pectoral de justicia o de juicio? Bueno, en este bolsillo, y esto es lo que la mayoría de las autoridades creen, recordemos que el bolsillo está doblado. No es la mitad del tamaño, sino que probablemente el ancho es el doble del largo. Pero cuando se dobla la mitad, la longitud y el ancho quedan iguales, formando un bolsillo. Y en este bolsillo están el Urim y el Tumim. Estos elementos se usaban y se ha escrito mucho sobre ellos, aunque no tanto aquí. Pero se cree que se utilizaban para llegar a un juicio justo. El sumo sacerdote entraba y hablaba con Dios en el lugar santo, y Dios le respondía a través del Urim y el Tumim. Esto es lo que la tradición enseña, y veremos que en otros lugares la Biblia también hace referencia a esto, pero para nuestro propósito de hoy solo veamos el versículo 30. Y colocará sobre el pectoral de juicio o justicia el Urim
y el Tumim, y ellos estarán sobre el corazón de Aarón. ¿Por qué específicamente sobre el corazón de Aarón? Bueno, la mayoría argumentaría que la palabra corazón está relacionada con el pensamiento, así que es para que Aarón tenga el pensamiento correcto, para que pueda llegar a la conclusión correcta, al juicio justo para los hijos de Israel. Dice que estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante el Señor. Aarón llevará la justicia de los hijos de Israel sobre su corazón, lo que significa que él llegará a conclusiones y decisiones justas a través del Urim y el Tumim. Para los hijos de Israel, pero delante del Señor. Y esto debe ser algo continuo. Insisto, ¿creen que tenemos la capacidad hoy en día de saber cómo fabricar estas cosas, el Urim y el Tumim? Nadie sabe con certeza qué son estas cosas. Volverán a aparecer en las Escrituras más adelante, pero por el momento actual no se nos dice nada sobre cómo hacerlos. Sin embargo, aprendemos algo. Dios quiere justicia y que entendamos correctamente la verdad para su pueblo de pacto. Y la adoración está vinculada a esto. Para finalizar, les digo que, por esto, es que existe una conexión entre la adoración y la obtención del consejo divino, de la revelación divina, para saber cuál es su voluntad y poder cumplirla. Un aspecto de la adoración es la revelación para que aprendamos a cómo actuar, cómo comportarnos y qué hacer con el fin de vivir una vida que alabe a Dios. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.